the United States. He will address the country in mere moments now. Speak from the East Room. It is going to be a confirmation of a huge development. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Tonight, we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. The American people do not see their work, nor know their names, but tonight, they feel the satisfaction of their work. Creo que las mujeres son unas analistas fantásticas. Tenemos paciencia y perseverancia. Y no buscamos continuamente obtener un premio inmediato. Procuramos seguirles la pista a todas las ramificaciones de diversas amenazas y confirmar cuáles son reales, cuáles no. ¿Y qué está relacionado con qué? La gente te dice, ¿cómo no sumaste 2 más 2? Es que ni se veían los números. Hay que sacar una historia de toda esta información, pero no la revisa una sola persona. La procesan muchos cerebros distintos. Por eso, cuanto más unidos estemos y cuanto más compartamos la información importante, mejor funcionará todo. En aquel entonces, las auténticas expertas en Al-Qaeda eran todas mujeres. Y al principio sus jefes no las apreciaban demasiado por el trabajo que hacían. Una vez, en una reunión de rendimiento, me comentaron que dedicaba demasiado tiempo a investigar a Bin Laden. Nos dijeron que estábamos obsesionadas, que era una cruzada, que nos dejábamos llevar demasiado por nuestras emociones. Sacaron a colación todos los tópicos sobre las mujeres. Los hombres tiran los muebles y las mujeres lloran. ¿Qué es mejor? Sí, estábamos al borde de la obsesión, pero yo pensaba que por una buena razón. ¿Y era una cruzada? Yo no lo llamaría así. Yo diría que nos entusiasmaba nuestro trabajo. Y aquello también iba contra las normas de la época. No te podía entusiasmar nada. ¿Cómo vas a dedicarte a un trabajo como este sin ponerle entusiasmo? Es imposible. ولا يحق الحق إلا بالجهاد فلا ينتهون
حتى نجاهدهم ولا يكف بأس الكفار إلا بالجهاد ولا يقطع دابر الكافرين إلا بالجهاد. Luchamos, echamos a los rusos y destruimos el imperio soviético. Ahora expulsaremos a los estadounidenses y destrozaremos el imperio americano. Lo logramos entonces y lo volveremos a conseguir. Creía que Estados Unidos lideraba un movimiento mundial contra los musulmanes, que dicho país estaba detrás de todo lo malo que pasaba. فينبغي تركيز الجهود على قتله وقتاله وتدميره ودحره والتربص به والترصد له حتى يهزم بإذن الله تعالى وستأتي المرحلة بإذن الله. Todo empieza en Afganistán. Abdullah Azan es el padrino de la yihad afgana. Fue él quien animó a todos a ir a luchar a Afganistán contra los soviéticos. Colaboró en la fundación de una serie de organizaciones benéficas que conseguían voluntarios y dinero para ayudar a la yihad. Su socio era Osama Bin Laden. Un diagrama de relaciones es la representación visual de una red de terrorismo. Los analistas especializados en terrorismo dedicamos mucho tiempo a completarlos. Yo tengo en la cabeza la imagen de ese juego en el que tienes un hilo que debes colocar con los dedos para darle forma. Yo creo que eso es lo que hago con el cerebro. Desde luego no sabíamos que Al-Qaeda existía. No sabíamos lo que era una organización terrorista. Sabíamos que había un hombre muy rico que se llamaba Osama Bin Laden y que estaba financiando a muchos grupos terroristas. Sabíamos que había miembros de grupos terroristas de todo el mundo en Afganistán y en el círculo de Bin Laden. Así empiezas a ver trazos de lo que puede ser una organización. Pero ¿está ese tal Bin Laden, un ejecutivo con varias empresas, financiando varios grupos terroristas, o se trata de un grupo terrorista aparte? Aquella era la gran duda. Incluso dentro de los equipos de analistas son relativamente pocas las personas expertas en darle sentido a unos datos que en principio no parecen tener ninguna relación. Eso es lo que llamamos patrón de análisis. Intentamos averiguar cómo son las cosas. Estos expertos son esenciales en temas como el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, porque cuentas con muchos datos independientes y hay que interpretarlos. Estas organizaciones y por supuesto Al-Qaeda estaba entre ellas. No quisieron que el mundo supiera de su existencia durante mucho tiempo. Hay que intentar averiguar que existen, aunque intenten ocultarlo. Aunque los miembros les nieguen que existen hasta a sus mejores amigos. Para ello hace falta talento y habilidad, a pesar de que la gente lo calificaba de magia. No me refiero a los analistas que se dedicaban a esto, sino a otras personas que carecían de dicho talento. Tengo aquí $4.50. Cuando sigues una investigación de inteligencia, a veces las cosas avanzan y cambian sin que te des cuenta siquiera. Es posible que pienses que algo está en su sitio y que aparezca de repente en otro sin que tú entiendas siquiera qué ha pasado. Estas monedas van a saltar una por una desde aquí hasta aquí, y lo van a hacer sin que lo veamos. 1, 2, 3 y 4. Mira, ¿has visto, John? La realidad cambia continuamente. Un solo acontecimiento puede cambiar radicalmente tu forma de comprender y de prever lo que va a pasar. 2 y 2. ¿Me seguís? Bien, una analista de inteligencia se encuentra con situaciones muy ambiguas y la información al respecto llega poco a poco, en fragmentos. ¿Me seguís? No tienes una imagen completa, porque la imagen va cambiando a medida que llegan los fragmentos. Tu percepción de la realidad cambia. Tienes que dejar muy claro qué es lo que sabes en concreto y qué no sabes.
Alec Station era un grupo de personas con experiencia en todos los campos, desde análisis hasta operaciones. En la CIA existen distintos tipos de actividades. Por un lado está la parte analítica, en la que se intenta valorar las cosas, averiguar qué es lo que está pasando y prever lo que va a pasar. Por otro lado está la parte de operaciones. En esta parte hay personas que salen a buscar la información, que preparan a los espías y los dirigen, que los llevan, por así decirlo. Lo que hacía única a Alec Station era que unía la parte analítica y la de operaciones. Pusimos a trabajar juntos a los agentes de análisis y a los de operaciones, de forma que los de operaciones conocían todas las ideas de los analistas y los analistas estaban al tanto de todas las misiones que llevaban los de operaciones a cabo, encubiertas, clandestinas, secretas, peligrosas. La fusión de ambas partes logró que ese equipo hiciera magia. Al principio trabajaba con 6 mujeres. El primer día, cuando llegué, les dije a mis compañeras que eran 6 analistas. ¿Alguien tiene un antiácido? Y todas abrieron los cajones y sacaron unos botes enormes. Yo pensaba, ¡ay, Dios mío! ¿Qué he hecho al meterme aquí? Cuando entré, era un grupo de mujeres accesibles. Intentábamos proteger Estados Unidos. No saber si seríamos capaces de hacerlo es una carga muy pesada. Me acerqué a aquellas mujeres al ver el trabajo que estaban haciendo. En resumidas cuentas, estaban tan inmersas en su labor de búsqueda de Bin Laden y algunas llevaban tanto tiempo trabajando en ello que me interesé por su labor. No tuvo nada que ver con que fueran mujeres. Gina Bennett fue mi mentora y aún lo sigue siendo. Y estuvo 20 años trabajando en el tema de Al-Qaeda. Gina y Bárbara dieron un paso al frente y dijeron, no pasa nada porque no seamos agentes de operaciones, podemos ser igual de eficaces que ellos. El resto de la CIA no tiene necesariamente muy buen concepto de los analistas expertos en terrorismo. La gente decía, los de terrorismo no hacen más que buscar cosas, no hacen análisis reales, solo buscan cosas. Así que no éramos más que unas pobres y tristes analistas especialistas en terrorismo que buscaban cosas. Hay personas que siempre son las primeras en ver algo. Cuando eres siempre tú esa persona, pasas a ser parte de una minoría. Eso éramos nosotras. Se entregaba de lleno a su trabajo. Pasaba mucho tiempo allí. Jennifer era uno de los miembros de aquel primer equipo. Era muy seria y siempre estaba muy centrada. El tema le apasionó desde el principio y se entregó al máximo desde el primer momento. Jennifer se centró en buscar a Bin Laden. Insistió en quedarse en el equipo hasta haberlo conseguido. Podía llegar a ser muy brusca, pero los equipos se componen de personas con personalidades muy distintas y a fin de cuentas eso es lo de menos. Lo importante es sacar el trabajo adelante y desde luego ella era capaz. Había camaradería entre nosotras y al principio la unidad era tan pequeña que teníamos una relación muy cercana. En la parte de operaciones trabajan todos los espías, son como los que se ven en las películas. Están siempre de aquí para allá fichando personas valiosas y jugando a ser James Bond o similar. Es peligroso, es peligroso. Necesitan sentirse seguros para poder hacer su trabajo. Pero también son muy bravucones. Bueno, somos los que dirigimos las misiones, ¿no? Somos la artillería pesada, los que salimos a la calle, los que hacemos las cosas. Los analistas, por favor. Yo pienso que la personalidad es esencial para este trabajo, aunque no siempre en el mismo grado. Estaba allí, en primera línea, en aquella zona. Me dirigía hacia mi objetivo sin tener en cuenta lo que había a mi alrededor. Muchas veces se habla de los agentes. Se dice, ese es agente de la CIA. Los agentes son personas a las que reclutamos nosotros. Piensan que es, hola, soy de la CIA y me han destinado a esta embajada. ¿Te gustaría ser espía? Las cosas no funcionan así.
La labor de un director de operaciones es localizar a un posible colaborador valioso y trabajar con él. Hay que buscar a los que tienen acceso a los secretos y hay que conocerlos. Hay que conseguir que confíen en ti. Hay que reclutarlos y luego hay que cuidar de ellos. En mi caso concreto, como hablo árabe, me han pedido que me reúna con algunos amigos en zonas de riesgo, en zonas peligrosas. Evidentemente, lo más importante es empezar a ganarte su confianza. Te miran a la cara y ven a un estadounidense que se ha jugado mucho para estar allí sentado y para reunirse con ellos. Piensan, lo digo de verdad, que te preocupa su bienestar, que te preocupas por ellos y que los respetas por lo que te consiguen. Es como jugar una partida de ajedrez. يقول كيف أذهب إلى أفغانستان؟ الأمر سهل يا أخي. فهنا في الرياض أو هنا في جدة على تليفون 67 10 837 ممكن أن توفر لك تذكرة عن طريق لجنة الإغاثة بتخفيض 75% من خطوط السعودية وتذهب إلى إسلام آباد وهم 67 10 837. Reclutaba sobre todo a universitarios saudíes muy idealistas para que fueran a luchar contra los soviéticos. Algunos fueron a Afganistán, entre ellos Bin Laden. Venir aquí era una experiencia religiosa muy intensa para esos jóvenes musulmanes tan idealistas. Estas revistas, por ejemplo, cuentan muchas historias de hombres que se convirtieron en mártires, luchando contra los soviéticos y que por ello sus cuerpos no se descomponían u olían a perfume. Era un medio de propaganda muy efectivo para conseguir voluntarios. Esta revista llamada Jihad se vendía en todos los países del mundo islámico. El primer ejemplar se editó en 1984. En estas revistas aparece un hombre llamado Abu Abdallah. Era Bin Laden. En aquel entonces nadie sabía quién era Bin Laden. Bin Laden y otros montaron campos durante la guerra afgano-soviética para preparar a los afganos y a los que llegaban de todo el mundo para luchar contra los soviéticos. Casi al final de la guerra, algunos de estos campos se transformaron en campamentos de la guerrilla afgana, que es lo que nosotros conocemos ahora como Al-Qaeda. Los guerrilleros se hicieron con el control de algunos de esos campos y empezaron a preparar a los hombres para llevar a cabo una guerra de guerrillas en diversos países, como Egipto y Argelia. Una de las figuras más destacadas de aquellos campamentos afganos era un caballero que usaba el nombre de guerra de Abu Zubaydah. Él dirigía algunas partes de la red de campamentos. Estábamos hablando de después de la guerra, de principios de los 90. Empezaron a llegarnos informes de que estaban volando cosas por todo el mundo. Y lo hacía gente que había luchado en Afganistán. Fue entonces cuando empezamos a plantearnos: ¿qué está pasando aquí? Vamos a intentar averiguar si existe algún tipo de organización, si es un movimiento social o qué es. También empezamos a advertirlo. Escuchad, esto va a ser un problema. De hecho, enviamos varias advertencias antes del primer atentado con bomba que sufrió el World Trade Center.
Ramzi Youssef, al que estoy segura de que todo el mundo conoce del primer atentado que sufrió el World Trade Center, es primo y a la vez sobrino de Khalid Sheikh Mohammed, que fue quien financió en parte el atentado. Ese mismo año tuvo lugar el incidente apodado Black Hawk derribado. No supimos hasta tiempo después hasta qué punto había estado Al-Qaeda involucrada. Los planes no se han fraguado en un país concreto, no es el típico suceso. No podemos atribuírselo a ningún grupo terrorista. ¿Qué está pasando aquí? ¿Había sido Bin Laden? No había duda de que el denominador común de todo aquello tenía que ser Bin Laden. De repente comprendí que había una organización. En 1998 pudimos por fin decir con seguridad que existía una organización terrorista mundial y que Bin Laden era el líder de dicha organización. Su objetivo era promover la yihad en todo el mundo y crear un gobierno islámico global. No era un fenómeno de Arabia Saudí, hubo cierto debate sobre el nombre. Algunos decían que se hacían llamar Ejército Islámico. Según mi opinión fundada, se llamaba Al-Qaeda. Por aquel entonces, en el 97, Osama Bin Laden le había declarado la guerra a los Estados Unidos en un periódico que se edita en árabe, pero nadie le había prestado atención. Lo que yo les planteé fue lo siguiente: si van a declararle la guerra a los Estados Unidos, no lo hagan en la BBC, háganlo en una cadena estadounidense. Además, la CNN emite en todo el mundo y tiene fama de imparcial. El proceso fue largo. Estaban muy preocupados. Preguntaban, ¿sois agentes de la CIA? ¿Daréis un trato justo a Osama Bin Laden si aceptamos que le hagáis esa entrevista? Por fin, después de un mes más o menos, recibimos una especie de mensaje cifrado que decía que íbamos a ver a Bin Laden. Nos recogieron al anochecer en una furgoneta más o menos como esta, ¿verdad? Sí, era muy parecida. Sí, pero fue por la tarde. Ah, por la tarde. Y nos dieron unas gafas de sol con cartones en vez de cristales. Era como un antifaz rudimentario. ¿Nos las pusieron de inmediato? Sí, es verdad, sí. Sí. Lo interesante es que si te mueves por Kabul, atraviesas unos túneles y aunque no veas nada, oyes y notas el cambio en la presión del aire y notas el ruido diferente de los túneles. Sí, sí. O sea, que tú sabías más o menos a dónde íbamos. Sí, sí. Y por otro lado, íbamos al sitio en el que Al-Qaeda tenía las armas químicas, a una fábrica rudimentaria de armas químicas. Es verdad, sí. Sí, y llegamos a esa especie de meseta, ¿verdad? Creo que estaba a unos 1800 metros de altitud o parecido. Más o menos, sí. Y había una pequeña aldea, las típicas que usan los pastores para guardar las ovejas por las noches. Sí. Peter Arnett era el corresponsal. Se podría decir que en aquel entonces era el periodista más famoso del mundo. Pusieron alfombras por el suelo para conseguir un ambiente más respetable. Después, si no recuerdo mal, estuvimos esperando un tiempo y nos dieron de cenar algo con carne de cabra. Es verdad, sí. ¿Te acuerdas de cuándo entró? Sí. Y te dio la mano, ¿no? Sí. ¿Recuerdas la sensación? Fue como tocar un pez muerto. No me saludó con fuerza. Fue un saludo frío. A veces lo he comparado con la típica forma de saludarte de los directores de las sucursales bancarias. Thank you, Mr. Bin Laden. Is there anything you'd like to add? Is there anything you'd like to add? We should change the I think you just relax a minute, okay, I think. Fine. Just relax now. Knees, I'm not used to this.
Well, Mr. Bin Laden's voice is in good condition. It got better as you got more into the subject, as you talked about it. فنحن قوم نرى أن القتل في سبيل الله هو شرف عظيم تمناه رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فالقتل في سبيل الله شرف عظيم لا يناله إلا خيار هذه الأمة، ونحن نحب القتل في سبيل الله أكثر مما تحبون أنتم الحياة. A mí me pareció una gran entrevista. Le declaró la guerra a los Estados Unidos dirigiéndose por primera vez a los espectadores anglófonos. فإن قلوب المسلمين مليئة غيظا وبغضا للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس الأمريكي. والرئيس الأمريكي يملك قلبا لا يفقه الكلام. Le preguntamos por qué. الحكومة الأمريكية هي حكومة ظالمة. Nos dio una lista de quejas sobre la política estadounidense en el mundo musulmán. Le pedimos que nos aclarara si les estaba declarando la guerra a los soldados o a los civiles estadounidenses. Más o menos dijo que los soldados estadounidenses eran el objetivo principal, pero que si algún civil se interponía, allá él. Dijo que en su opinión Estados Unidos era tan débil como la antigua Unión Soviética. Y dijo que si se sometía a Estados Unidos a una enorme presión mediante la violencia, al final se marcharía de Oriente Medio y en resumidas cuentas él conseguiría lo que quería. What are your future plans? ما هي مخططاتكم المستقبلية؟ ستراها إن شاء الله في الإعلام وستسمع عنها. Can we get a couple of still pictures now? Some photographs? Yo diría que el impacto de la entrevista en aquella época fue bastante limitado. No se difundió mucho porque él no había hecho nada. Imaginaos que en 1937 el ejército japonés hubiera salido en la NBC o en la RKO diciendo: estamos planeando atacar a los Estados Unidos. Es posible que el ataque de Pearl Harbor hubiera sido distinto. Estos señores dijeron públicamente en repetidas ocasiones que iban a atacar a los Estados Unidos y nadie les hizo caso. ضربت هيبة أمريكا بفضل الله. وجاء الرد المزلزل وكان القصاص، واستهدف المجاهدون المدمرة الأمريكية USS كول. يوم دمرنا على البحر كول، يوم دمرنا على البحر كول، لو راجل مسكين وضاح حضر، لو راجل مسكين وضاح حضرنا، واحنا ذا طغيان بجاوبهم، واحنا ذا طغيان بجاوبهم. Siempre escuchaba sus declaraciones. Lo que eligen, lo que quieren decir es muy importante. Sí, al principio eran muy cautelosos y no se atribuían ninguno de los atentados. Después empezaron a atreverse más. De hecho, querían que se les reconociera.
Te empiezan a llegar todas estas cosas. Esas imágenes tan horribles te afectan. Ese bombardeo tan horrible, tan malvado. Ese vídeo musical, película de terror, no sé. Al-Qaeda es una organización internacional formada por personas de más de 60 países que hablan más de 60 idiomas distintos, así que tiene que transmitir mensajes muy claros y lo hace a través de esas declaraciones. Además, su religión les obliga a advertir al enemigo. Por dichas razones era perfectamente lógico pensar que hablaban en serio. فنحن نبشركم ونطلب منكم الدعاء من جهة ونقوم بحرب نفسية على الخصم تهز هيبته أمام العالم ما في حرج. Están planeando algo, pero ¿dónde, cuándo y qué? ¿Será un asalto de la guerrilla? ¿Será un secuestro? ¿Será un asesinato? ¿Una bomba? ¿Y dónde? No teníamos ninguna certeza. La CIA envió advertencias muy claras en aquella época. Hay docenas de informes en los que consta que pensamos que Bin Laden tiene intención de atacar a Estados Unidos. Celebrábamos reuniones semanales o quincenales para comentar lo que estaba pasando. Es de lo más frustrante no poder precisar una fecha y una hora. Siempre existen muchas incertidumbres, lo que inevitablemente genera discusiones. Y si adviertes sobre cada detalle pasa como el cuento de Pedro y el lobo y al final nadie te hace ni caso. Oriente Medio, sur de Asia, Europa, Estados Unidos... ¿Dónde? No lo sabes. En aquel entonces, en aquel informe no teníamos lo que yo llamaría información práctica. Quiero saber cuándo, quiero saber dónde, quiero saber quién. No podíamos determinar la fecha, ni el objetivo, ni el tipo de ataque. Ojalá pudiera deciros cuándo y dónde. No es fácil sacar información de una organización clandestina. Hay quien piensa, si tuvierais más personal y dedicarais menos tiempo a analizar, sabríamos todas esas cosas. Pero eso no es cierto. Puedes decir que estás seguro de que va a pasar, pero no podemos decidir lo que se debe o no hacer. Lo único que podemos hacer es advertir de que la situación es muy peligrosa. El encabezado dice, Bin Laden decidido a atacar en Estados Unidos. Estuvieron haciendo una advertencia tras otra toda la primavera. Bueno, es fácil hablar a posteriori. Sabíamos que iba a suceder algo gordo. Se podría pensar que la advertencia de agosto de 2001 dejaba claro que Estados Unidos estaba a punto de sufrir un ataque. Todo el mundo estaba muy nervioso. ¿Por qué no hicimos algo al respecto? Por los términos que utilizaban, pensábamos, Dios mío, ¿qué van a hacer? الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وتلقى أبطال الغزوتين تداريبهم المكثفة وكيفية السيطرة على كابينة الملاحة وإتاحة المجال للطيارين لقيادة الطائرات نحو الأهداف المقصودة وتأمين الحماية لهم حتى لحظة ارتطام الطائرات بأهدافها. واصل الإخوة الطيارون إعدادهم في هدوء تام داخل العمق الأمريكي متجاوزين بذلك الهالة الإعلامية الضخمة المثارة حول القدرات الأمنية والاستخباراتية لأمريكا التي ملأت بضجيجها العالم كله. تلا الاستشهاديون وصاياهم الأخيرة التي بيّنوا فيها الأسباب والدوافع وراء القيام بهذا العمل المبارك. وأقول للقيادة الأمريكية إن أرادت سلامة جيوشها وشعبها فلتسحب جميع قواتها من بلاد المسلمين. كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لحمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأن أبات
نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم. El 11 de septiembre por la mañana estaba sentada en mi despacho. Mi despacho estaba aquí y la oficina de la jefa del equipo al lado. Tenía la puerta abierta. Levanté la vista y vi a un analista corriendo entre las mesas. Era uno de los analistas de más edad. Y normalmente los analistas de más edad no corren. Yo estaba en Jordania. Estaba en el edificio de la CIA. Yo estaba en la Agencia de Seguridad Nacional. Yo estaba en las oficinas de la Casa Blanca. Yo estaba en el Pentágono cuando sufrió el atentado. Acaba de llegar la primera noticia. Alguien lo puso en Real Player en su mesa. El informe decía que al parecer un pequeño avión se había estrellado. Entonces, cuando el segundo avión se estrelló contra la segunda torre, me di cuenta. En nuestra oficina no cabía ninguna duda de que era lo que estábamos esperando. Había pasado. Lo que nos pasó a todos por la cabeza fue, ha sido Bin Laden. Es un atentado terrorista y lo ha perpetrado Al-Qaeda. Sabía quiénes eran y qué intenciones tenían. Había empezado, era obra de Al-Qaeda. Lo habían hecho, nos fuimos a nuestros puestos. Nos evacuaron a todos después de que se estrellara el segundo avión porque pensábamos que el siguiente, el avión que se estrelló en Shanksville, se dirigía hacia nosotros. Fue un caos absoluto. El avión pasó por debajo de mi despacho. Mis dos secretarios miraron por la ventana y vieron un 757 bajo sus pies. La orden fue evacuar el edificio. Solo quedarían los analistas, expertos en antiterrorismo. En pocas palabras, salimos pitando de los edificios y nos trasladamos al centro de operaciones. Les dije, escuchad, el jefe dice que no nos podemos marchar, pero si queréis iros, yo os cubro. Pero ni una sola persona se fue. $19 hombres. Miro estas caras y pienso en las consecuencias tan trágicas, tan terribles de sus actos. 19. Solo 19. 19 hombres que representaban a los miles que se habían entrenado en los campos de Afganistán. 19 hombres. Todos los que se habían preparado para eso bendijeron a esos jóvenes aquel día. Ahora es cuando se te hace un nudo en la garganta. Tengo que decir que el peor momento de mi vida fue más o menos en noviembre, porque después de los atentados tuvimos muchísimo trabajo. Todo el mundo lloraba en casa. En el trabajo se portaba con profesionalidad y hacía su trabajo. Todos estaban concentrados, corriendo de aquí para allá. Ya en noviembre las cosas empezaron a calmarse y llegó el sentimiento de culpa. Perdón, se me caen las lágrimas. Tienes la sensación de que podrías haber hecho algo, sobre todo cuando empiezan a lloverte las críticas. En las reuniones nos decían cosas como has sido negligente. Yo decía, ¿de verdad? ¿Qué sabíais vosotros de Bin Laden antes de 2001? Nada. No nos habéis ayudado en nada y encima nos echáis la culpa por haberlo intentado. What does the term accountability mean to you? Prior to September 11th, the U.S. intelligence officials possessed terrorist information that, if properly handled, could have disrupted or possibly prevented the terrorist attack. It seems from your testimony. The meeting was in the year 2002. FBI at that time. I don't, but I'll find out. Has anyone in the CIA been held accountable for the failures of September the 11th or the events leading up to it? Jennifer me llamó por teléfono poco después del 11S y se puso a gritarme. Y estábamos a unos 2 segundos de distancia. Que si hiciste esto, que si fue culpa tuya, que si no informaste, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Yo le grité a ella y le colgué el teléfono. Estaba enfadadísima. De hecho, no volví a hablarle.
Sin embargo, al volver la vista atrás, creo que fue su forma de expresar su dolor, porque ella también se sentía culpable. Todos nos sentíamos así. Nos ordenaron evacuar Yemen. Cuando ya habíamos embarcado todo el equipo en el avión, me pidieron que me quedara. Tenía que hablar con un tal Nasser al-Bari, apodado Abu Jandal. Le enseñamos un álbum lleno de fotos. Reconoció a Bin Laden, reconoció a Ayman al-Zawahiri, reconoció a los más conocidos. Era imposible que no los conociera, pero no reconoció a nadie del segundo nivel. A nadie. Y entonces cerró el álbum. No sé más, no conozco a nadie. Yo le pregunté, ¿podrías volver a mirar, por favor? Le dije, por favor, anda, venga, echa otro vistazo. Y se molestó. Me contestó, eso acabo de hacer, no sé más. Hazlo por nuestra amistad, porque ahora somos amigos. Y aceptó. E hizo lo mismo que antes. Yo le dije a Bob, ¿ves? Te lo he dicho. Preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué le has dicho? Pues le he dicho a mi amigo Bob, en pocas palabras, le he dicho que estás fingiendo, que no estás colaborando nada. Creo que me la jugué y gané la apuesta. ¿Qué quieres decir? Estoy colaborando. Venga ya. ¿En serio? ¿Estás colaborando? ¿Tú te crees que he venido desde Washington para tener contigo una charlita y que no sé quién eres y que no sé lo que sabes? Este hombre, por ejemplo, estuvo en tu pensión en 1999. Estaba enfermo y tú cuidaste de él. Le dabas hasta la sopa. ¿Y me sales con que no tienes ni idea de quién es? Sé muchas cosas sobre tu organización. Es posible que algunos de los que salen en estas fotos estén detenidos. Es posible que sean amigos míos. Es posible que sean confidentes. Cada vez que te haga una pregunta, lo más probable es que ya sepa la respuesta. Así que puedo valorar si estás colaborando o no. ¿Quieres que empecemos otra vez desde el principio? Me dijo sí. Volvimos a enseñarle las fotos y reconoció a casi todos, a los que habíamos identificado de los atentados de las embajadas de África Oriental, del USS Cole, y hasta 8 de los secuestradores de los aviones. Sin embargo, insistían que Bin Laden era incapaz de hacer algo así, y yo en que había sido él. No, ha sido Bin Laden. Y él me dijo, ¿ha sido Bin Laden? ¿Quién te lo ha dicho? Tú. Y se enfadó. Se puso furioso porque pensaba que había puesto en su boca palabras que él no había dicho. Le contesté, no, me has dicho que Al-Qaeda estaba detrás de todo. Cogí un sobre de papel marrón que tenía y saqué unas fotos. Reconoció a los 7 secuestradores, o a los 8. Le puse las fotos delante y le dije, ¿quieres saber quiénes son los que han secuestrado los aviones? Estos. Tú me has dicho que eran miembros de Al-Qaeda. Me lo has dicho tú. Se quedó de piedra. Hizo así con las manos y empezó a temblar. Nos pidió 5 minutos, le dimos 5 minutos, volvimos y le preguntamos, bueno, ¿qué opinas ahora? Nos contestó, opino que Sei se ha vuelto loco, ¿qué queréis? فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها فلله الحمد والمنة. أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا Le echaron la culpa a un pequeño grupo, formado en su mayoría por mujeres. No fueron capaces de encajar las piezas. Que no fueron capaces. Si me lo dicen a mí.
La burocracia de Washington las señaló con el dedo y les dijo: la culpa es vuestra, no teníais más que resolver el puzzle, no habéis sido capaces de encajar las piezas. Las piezas estaban ahí, fuimos nosotros los que decidimos tirarlas. Hola, que vienen a atacarnos. Trabajábamos mucho, te ibas a casa y en el coche repasabas las operaciones que se estaban llevando a cabo y decidías qué amenazas nos parecían genuinas. Piensas que tus amigos y tus compañeros corren auténtico peligro. A veces te acuerdas de esa gente que se ponen a hacer acusaciones a la ligera para intentar salir en la tele, sin entender de verdad a las personas implicadas. Aquello me causó tristeza al día siguiente, porque sabía que iba a tener que ir al trabajo a decirles a todos: escuchad, no entienden vuestro trabajo, no os dais cuenta. Ahora vamos a trabajar. Lo que la gente no llega a entender es lo sola que se sintió la CIA en aquella época. Por cómo se habían desarrollado los acontecimientos históricos, en aquel momento conocíamos como nadie ese fenómeno llamado Al-Qaeda. Creo que lo que todos sentimos fue que era responsabilidad nuestra evitar que aquello volviera a suceder. El 11S, el presidente nos reunió y nos dijo: quiero ver un plan de guerra. Llevábamos mucho tiempo trabajando en ese tema, así que estábamos listos para actuar. Después del 11S, Al-Qaeda suponía un reto. Primero había que entender bien la organización para trastocar sus planes y luego desmantelarla. Nuestra labor no se limita a evitar los atentados, porque si haces daño a una organización y el adversario está tan convencido de lo que hace, y ellos piensan que siguen las indicaciones de un libro sagrado, se planeará otro atentado. Por esa razón, el objetivo real era desmantelar la organización terrorista. ¿Cómo lo hacemos? A eso se dedica mucha gente. ¿Cómo buscas a los agentes, a los mecenas, a los preparadores, etcétera? ¿Y cómo averiguas dónde van a estar mañana para poder pillarlos? La avalancha de datos que llegó a la CIA después del 11S fue increíble. El equipo Alec Station, encargado de investigar el tema antes del 11S, era pequeño y tenía recursos limitados. Después del 11S, ese primer grupo quedó en nada cuando llegaron los nuevos recursos. Se produjo un cambio básico en la organización. Necesitaban gente que gestionara el aumento de personal, presupuesto y operaciones. Yo no sabía mucho sobre Al-Qaeda, solo lo poco que había leído en la prensa. No era mi especialidad. No obstante, cuando cuentas con 25 años de experiencia, sabes lo que hay que hacer, aunque el tema en sí sea nuevo para ti, y aprendes enseguida todo lo que necesitas saber sobre el objetivo. Me nombraron director de antiterrorismo, más o menos cuando empezamos a recibir todas esas amenazas. La lluvia de informaciones sobre una segunda oleada de atentados era constante. Pero yo era famoso por formar equipos unidos. Sonó el teléfono. Era un superior. En pocas palabras me dijo: necesitamos que vuelvas. Ya conoces la gravedad de la situación. Tienes que volver y llevar esto como tú sabes. Y en resumidas cuentas, volví para ejercer de director de la lucha mundial contra Al-Qaeda. Tenía todo tipo de responsabilidades. Tenía que proteger a mi gente, claro. Cambiamos un poco las reglas del juego. Nos otorgaron más poder y hacíamos las cosas con más agresividad. Mi trabajo es destruir a Al-Qaeda.
O colaboras codo con nosotros, o te quitas de en medio. Nos habíamos centrado en capturar a Abu Zubaydah. Él conocía la cúpula de la organización, sus métodos de atentar y sus objetivos. Era el terrorista de Al-Qaeda de mayor rango que habíamos detenido hasta entonces. Lo cogimos en marzo. Estaba malherido y sabíamos que teníamos que sacarlo de Pakistán. En otras ocasiones, Estados Unidos había resuelto este tipo de situaciones trasladando al terrorista a un país aliado para interrogarlo. Pero en el caso de los terroristas más importantes, teníamos que responsabilizarnos personalmente. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Y lo hicimos. Sacamos a unos cuantos delincuentes de la calle y los dejamos en... Ya es de dominio público. En sitios especiales. Hay dos cosas esenciales que no te pueden faltar en una sala de interrogatorios, especialmente si tratas con individuos de organizaciones como Al-Qaeda. No te pueden faltar datos ni empatía. Sin esas dos cosas, es muy probable que no te vaya bien. Nos dijo un par de cosas en la primera fase, pero luego dejó de hablar. Cuando recuperó las fuerzas, dejó de hablar. Al final comprendimos que teníamos que buscar una alternativa, porque aquel interrogatorio no estaba sirviendo de nada. Había 8 que en mi humilde opinión eran muy suaves. Por ejemplo, dar bofetadas. Por favor. Vale, puede que no sea agradable darle una bofetada a alguien, pero eso no es torturar. Agarrar de la solapa a alguien y acercarlo a ti puede ser desagradable y llama la atención, pero eso no es tortura. Nosotros no queríamos esto. No pedimos que atentaran contra nosotros. Lo decidieron ellos. Y si no podemos hacer ni que se sientan incómodos para salvar vidas, entonces es que hemos perdido el norte. Creo que la intención era: no podemos permitir que esto suceda. Vamos a hacer lo que sea necesario. Ellos nos odian porque sí. No se puede razonar con ellos. Algunas personas que en aquellos momentos tenían poder para tomar decisiones piensan que el único medio de tratar con este tipo de individuos es usar técnicas como esta. Si tratas con algunos de los detenidos más importantes, puede que al final se vuelvan dóciles y hasta simpáticos y que colaboren. Pero si les preguntas, ¿qué vas a hacer si alguna vez sales en libertad?, te contestan, voy a venir a matarte, amigo mío. Toda la información que sacamos de Abu Zubaydah la conseguimos antes de usar el ahogamiento simulado. La mayor parte la conseguimos con técnicas de interrogatorio tradicionales, enseñándoles pruebas a los detenidos, con careos, de cosas que llevaban en los bolsillos, con información que sacábamos de los ordenadores, etc. Se puede decir que las técnicas de interrogatorio tradicionales funcionaron de maravilla. Teníamos 2 tipos de interrogadores. Unos trabajaban con el detenido y una vez que se volvía dócil, daban un paso atrás. Llegaba el segundo tipo, los analistas, las personas que sabían más sobre el objetivo, y los interrogaba. Jennifer Matthews estuvo allí sentada, delante de Abu Zubaydah, haciéndole preguntas. Hay una gran diferencia entre ser un experto detrás de una mesa y ser un experto de campo. No se pueden cuestionar los resultados. Y la realidad es que obtuvimos muy buenos resultados. En cuanto le aplicamos las técnicas a Abu Zubaydah y se volvió dócil,
empezamos a obtener una cantidad de información increíble. De Abu Zubaydah sacamos el manual de instrucciones para capturar a estos individuos. Al poco, todos los jefes de operaciones estaban detenidos o muertos. Ramzi bin al-Sib, Nashiri, Hanbali, KSM. ¿Te acuerdas de él? Era simpático. Salía con ropa de empresario árabe, salía muy arregladito y con cara de no haber roto un plato. Yo dije, olvidaos de esto, quiero que todos los criminales de la organización sepan lo que les espera. Este es el rey de la fiesta, este es el padrino de vuestra mafia. Este es vuestro futuro. A Khalid Sheikh Mohammed se le aplicó la técnica del ahogamiento simulado 183 veces. Intentaron llevar la cuenta de las veces que echaban agua en la toalla para calcular cuántas veces utilizaban esta técnica. Le echaron agua 183 veces a Khalid Sheikh Mohammed, lo cual es una locura. Esto no es una competición del FBI contra la CIA. Dicen que conseguimos la información solo gracias al ahogamiento simulado, y eso no es cierto. Solo se utilizó esta técnica con 3 terroristas que tenían las manos manchadas de sangre de estadounidenses. En muchos casos los interrogatorios duraban solo un par de días, en el caso de Abu Zubaydah y de Khalid Sheikh Mohammed unas pocas semanas. El programa se desarrolló porque los métodos que habían probado no funcionaban. Durante el proceso pensé, no deberíamos estar haciendo esto, ni siquiera debería ser testigo de esto. Informé a nuestras oficinas y nos sacaron de allí. Sabíamos que los estadounidenses acabarían por enterarse de lo que estábamos haciendo. Estaba muy claro, teníamos que ver con perspectiva un hecho histórico aún no escrito. Comprendo que la gente se sienta incómoda con este tema, pero no teníamos una alternativa buena. أيها الشعب الأمريكي حديثي هذا لكم عن الطريقة المثلى لتجنب منهات أخرى وبين يدي الحديث أقول لكم إن الأمن ركن مهم من أركان الحياة البشرية وإن الأحرار لا يفرطون بأمنهم فبالرغم من دخولنا السنة الرابعة بعد أحداث 11 فما زال بوش يمارس عليكم التشويش والتضليل. Tras los atentados del 11S, todos esperaban y sabían que lo más probable era que se fuera a Tora Bora. Y de hecho así fue. Después de Tora Bora es muy probable que se fuera a Kunar. Y luego a otra parte. Podía estar en... Mi teoría era que siempre estaba moviéndose. Quizá por la frontera afgano-pakistaní, puede que hasta por Afganistán. Esa era la opción que más creíble me parecía, que estuviera en Afganistán porque era su patria espiritual, por así decirlo. Estaba en la yihad afgana. Me preguntaban dónde estaba Bin Laden a todas horas. Cuando fui a declarar al Congreso, lo primero que me preguntaron fue, ¿dónde está Bin Laden? Fui al despacho Oval unas cuantas veces y el presidente me preguntó, ¿dónde está Bin Laden? Todo el mundo me preguntaba lo mismo. Era muy frustrante tener que admitir que no lo sabías. Una vez uno de mis colegas vino a preguntarme dónde estaba Bin Laden y le contesté, mira, estoy harto ya. La próxima vez que alguien me pregunte dónde está Bin Laden, lo voy a mandar a tomar por saco. Ese mismo día, nada más llegar a casa, mi mujer me pregunta, ¿dónde está Bin Laden? ¿Por qué no lo encuentras? El puesto más difícil que podías ocupar en Al-Qaeda en aquel entonces era el número 3 o el número 4 porque era el que se encarga de transmitir las órdenes. Tenía que dar órdenes sobre los ataques y cuando se comunicaba con alguien lo pillábamos. Sinceramente, en el fondo sabíamos que algún día tendríamos que pillarlo.
Pero la verdad es que estábamos demasiado ocupados persiguiendo a los que estaban planeando ataques contra nosotros. Enhorabuena, Abu Atontado. Ya eres el número 3 de Al-Qaeda. Esa es la buena noticia. La mala es que ahora que eres el número 3 de Al-Qaeda, prepárate. Ponte el casco, porque es probable que tu carrera en Al-Qaeda esté a punto de acabar. Ahora hay una parte del trabajo de inteligencia que consiste en localizar objetivos. En mi opinión es un cambio revolucionario por un par de razones. En los últimos 10 años, la CIA ha pasado de manejar información estratégica a manejar información táctica, que te ayuda a conocer los movimientos que realiza y los lugares donde se encuentra un individuo concreto. No me interesa solo la organización estratégica de Al-Qaeda. Quiero que un analista se dedique en exclusiva a vigilar un objetivo concreto. Que haya personas cuyo único objetivo en esta vida sea seguir a otro ser humano. Fui a hablar con las otras mujeres que se habían convertido en agentes expertos en objetivos cuando me trasladaron. Hablé con Jennifer Matthews y con otras de las mujeres que ya habían allanado el camino y les pregunté, ¿qué hago? Tengo que construir esto desde los cimientos, como había hecho antes. Todavía no teníamos una buena herramienta informática para hacerlo. Preparé una hoja de cálculo y cuando hablé con Bárbara, con Gina y con otras compañeras, me dijeron, nosotras trabajamos así, adelante. Es justo así como se hace. Todos dejamos rastros digitales todos los días y los terroristas también. Al viajar, al hablar por teléfono, nos llega información de un correo de Al-Qaeda sobre con quién se ha puesto en contacto y nosotros comparamos esa información con otra que hemos podido recopilar 2 años atrás. Vigilan a un terrorista en una zona y en determinado momento pueden enviarle un telegrama a una oficina para que organice una misión contra ese objetivo al día siguiente. Son los que deciden cuándo hay que actuar, son los expertos en objetivos. Tienes que conocer a la perfección el objetivo que persigues. Tienes que saber cómo actúa o reacciona esa persona, qué va a hacer cada día, cuál es su estrategia, con quién va a hablar, cuáles son sus prioridades en la vida, si prefiere a la esposa número 1 o a la esposa número 2. Fui a Bagdad poco después de que empezara la guerra. Aquello era como estar en el salvaje oeste. Era un auténtico caos. Al principio Bin Laden estaba contento con aquello, con lo que pasaba en Irak. En aquel entonces él no podría haber provocado algo así, así que estaba feliz de apoyar la causa. Era un terrorista despiadado. Sentía que tenía que sacarlo de la calle por el bien de los iraquíes. Resulta muy extraño porque no llegué a conocer en persona a Zarqawi, pero mis antiguos compañeros del servicio de inteligencia jordano decían que era mi novio. Tenía la sensación de que conocía a Zarqawi demasiado bien. Era un hombre tranquilo. Un caso patológico porque era un monstruo. El jefe del grupo me llamaba a las 2 o las 3 de la madrugada cada vez que explotaba una bomba, cada vez que detonaba un artefacto, cada vez que atentaba contra una mezquita. Siempre.
Me pasaba las 24 horas del día pensando en él y después de un tiempo empezó a ser desagradable. En mi opinión, está claro cuál es el mejor modelo. Nuestras fuerzas especiales, nuestros comandos de operaciones especiales, sus analistas, nuestros analistas, sus operadores, nuestros operadores. Trabajaban codo con codo. Trabajaban sobre el terreno, trabajaban entre nosotros en nuestras oficinas de campo y nos ayudaban en las misiones aportando todos sus conocimientos, lo que habían aprendido y utilizando su capacidad para combinar las operaciones de inteligencia con las operaciones especiales, lo que logró que se creara una sinergia letal. Tu labor como experta en objetivos en una guerra es ayudar a los soldados que están allí a localizar un objetivo y ser lo más precisa posible. En mi opinión, la guerra es un medio radiactivo que no se debería utilizar a no ser que comprendas perfectamente el daño que va a provocar. Puedes creértelo. Puedo cruzar la línea y pasar al lado oscuro y después volver a la normalidad. Porque estoy en el lado oscuro por un buen fin. Hay momentos en que esto puede ser así, pero es peligroso. Porque la próxima vez que cruces esa línea te va a resultar más fácil. No me gustaba participar en los asaltos, no era... Yo era analista, no podía. Creo que se plantean muchas dudas sobre una organización de inteligencia que poco a poco se va especializando en ejecutar este tipo de operaciones antiterroristas globales. El cambio de mentalidad fue absoluto. La guerra no es un videojuego sin importancia. Es una situación real en la que eres responsable de las vidas de los estadounidenses y en la que además tienes que enfrentarte a un adversario al que vas a matar o capturar. En agosto de 2004, nuestra unidad realizó, creo, 18 redadas en un mes. 2 años después, en 2006, en un solo mes, llevamos a cabo 300 redadas en Irak. Nuestra capacidad para conseguir información, actuar en consecuencia y después recoger más información había cobrado ya proporciones industriales, y éramos cada vez más rápidos. Éramos una máquina muy bien engrasada. Se hacía una redada tras otra. A veces daban frutos y otras veces no tantos. Creo que algunas veces el empeño que poníamos nos hacía olvidar cuál era nuestro objetivo esencial. Era como si pensáramos, hay otro objetivo, vamos a por él, porque podemos. La máquina seguía funcionando. Llevamos a cabo miles de redadas de este tipo en Irak y Afganistán, y cada vez se nos daban mejor. Esa tendencia y la colaboración con la CIA, una colaboración que no nos podríamos haber imaginado en 2001 o 2002, fue clave a la hora de hacerle frente a esa amenaza. Sin duda alguna, tienes que tener claros tus valores morales para poder dedicarte a este trabajo. Me refiero a que yo trabajaba en un sitio en el que mi objetivo era dar caza a una persona, capturar una presa, y yo lo tenía que aceptar. Querer salvar a mujeres y niños iraquíes y tener que matar para ello es una paradoja de la que era perfectamente consciente, pero para mí tiene una justificación. La guerra contra el terrorismo. ¿Cómo vas a luchar contra el terrorismo si el terrorismo es una táctica? La guerra es contra las personas. Por eso la pregunta que se te plantea de inmediato es, ¿contra qué personas estamos luchando?
Y creo que la mayoría de la gente no entiende por qué nos odian. Algunas acciones son necesarias, pero si la solución que tenemos para este tipo de problema es solo llevar a cabo estas acciones sin tomar al mismo tiempo medidas eficaces para evitar la aparición de nuevas amenazas, el proceso será infinito. La táctica de conmoción y pavor no sirve para acabar con el terrorismo. Solo genera más terrorismo. Empieza a llegarles dinero a las bandas terroristas y la población se radicaliza. La guerra contra el terrorismo solo debería llevarse a cabo extraoficialmente y lo más discretamente posible. Sin embargo, las misiones antiterroristas, por su naturaleza, no resultan demasiado satisfactorias para una opinión pública asustada. Estábamos colaborando estrechamente con la unidad encargada de Bin Laden y la relación de esta con Zarqawi y con la cúpula de Al-Qaeda nos ayudó a entender qué estaba pasando en las altas esferas de la organización. Bin Laden no sabía, estoy segura, lo que Zarqawi tenía pensado hacer y estaba claro que era muy distinto a algunos otros líderes de Al-Qaeda. No tenía el mismo currículo académico que muchos de los eruditos de Al-Qaeda. No tenía la misma, por decirlo de alguna manera, imagen profesional de la yihad que tenían otros en la organización. No sabía que no entendía las reglas del juego. Zarqawi pensaba sencillamente que podía utilizar cualquier estrategia con independencia de lo brutal que fuera. Nos sorprendió saber que Zarqawi no respetaba sus órdenes. Se había insubordinado. Hassan Ghul era un emisario de Al-Qaeda. De hecho, llevaba otra carta de la central de Al-Qaeda a Zarqawi, donde le decían que dejara de atentar en Irak. Cuando descubrimos que Hassan Ghul iba a viajar a Irak, decidimos que era una gran oportunidad, así que organizamos una operación entre mi equipo y el gobierno kurdo para capturarlo. Consistió... El gobierno kurdo lo detuvo y nosotros obtuvimos mucha información, como el nombre de Al-Kuwaiti y lo importante que era para Bin Laden. ¿Te he contestado? ¿Sabe cómo salió a relucir el nombre de Al-Kuwaiti? En el transcurso de un interrogatorio al que le sometió el gobierno kurdo, Hassan Ghul reveló el nombre de Al-Kuwaiti, el correo. Ahmed, el de Kuwait. Era una información importante, aunque sabíamos que el seudónimo no nos decía nada. Porque es como decir José el puertorriqueño, que podía ser cualquiera. La clave fue que nos dijo que Bin Laden no utilizaba ningún otro medio para comunicarse. Le preguntamos a Khalid Sheikh Mohammed sobre el correo y se quedó. Dio un respingo. Su lenguaje corporal cambió. Dijo, no, no, no. Y todos sabemos ya desde pequeños que si de repente saltas y te pones a gritar, no, 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 es probable que quieras decir sí, sí, sí. No había dicho la verdad. Luego, y eso es lo bueno de las cárceles secretas, interceptamos un mensaje que le pasó a otros detenidos. Les dijo a sus compañeros que no dijeran ni una palabra sobre el correo, y solo con eso nos estaba diciendo mucho. Significaba que era alguien de tremenda importancia y que habíamos descubierto una pista clave.
A finales de 2007 me llamaron de la unidad de expertos en Bin Laden. Algunos miembros llevaban trabajando en el tema desde mucho antes del 11S. Habían pertenecido a Alec Station. Habían dedicado toda la vida a localizar ese objetivo. Dijeron, vamos a probar otra idea, vamos a buscar a través del correo. Tenemos información sobre los correos. Vamos a empezar a trabajar a partir de ahí. La forma de trabajar es la siguiente. Nos llega una información, la catalogamos, la organizamos. En fin, un dato valiosísimo podría estar esperándote en la estantería durante 4 o 5 años, hasta que aparece otro detalle y de repente comprendes la importancia de ese dato que a lo mejor tenías desde hace mucho tiempo. Eso fue de hecho lo que pasó cuando trabajábamos en la búsqueda de Osama Bin Laden. La agencia tardó años en reclutar a la fuente que al final nos dio su verdadero nombre. Por eso nos dedicamos a buscar información de forma secreta. Porque en muchos casos toda esa tecnología moderna no te dice lo que necesitas saber. El verdadero nombre. Por fin lo conseguimos. El nombre que fuera. Un nombre árabe, ¿sabes? Con ese nombre pudimos descubrir muchas cosas sobre él. A partir de ese momento, la agencia pudo hacer su especialidad, buscar a ese tipo y encontrarlo. Muy poco después informé al presidente. He de decirle, señor presidente, que mi gente es optimista. Están convencidos de que esta pista podría llevarles a algún sitio. Estás trabajando con militares, información e informantes por toda la frontera. Eso era la región de Yost en aquella época. Se centraban sobre todo en Waziristán, porque allí era donde estaba el enemigo. Jim Matthews era la jefa del equipo que tenía allí la CIA. Estaba allí para tener controlada toda la información que llegaba a la base. Nunca lo dijo con estas palabras. Pero yo tenía la impresión de que estaba allí para localizar y matar a los principales líderes de Al-Qaeda. Le pregunté, oye, ¿tú crees que lo vamos a coger? Me sonrió y me contestó, tarde o temprano lo cogeremos y yo espero participar en la captura. الحمد لله بدأت فكرة النفير تقوى فقدر الله أن أرى منامي لقد رأيت الشيخ أبو مصطفى الزرقاوي وكأنه في المنام وكأنه في بيتي وقد كان وجهه كالقمر ليلة البدر وقد كان مشغولا وكأنه يعد لعملية وتمنيت أيضا أن نقصف فنقتل معا. أم عبد الفقير أبي لجان الخرساني من الأردن عمري 32 سنة وأعمل طبيبا في الأردن. No es como uno se espera que sea un radical. Era médico y trabajaba en una clínica de refugiados.
Sin embargo, resulta que tenía también una afición muy peligrosa: escribir un blog y meterse así en problemas. Al cabo de unos meses, se convirtió en uno de los blogueros más conocidos de la red. Entonces la CIA y la Agencia de Inteligencia Jordana decidieron reclutar a Balawi como espía. Después de varias semanas lo convencieron para que trabajara para ellos. اعتقلوني وأرسلوني إلى وادي السير دائرة المخابرات هنا. فبعد أن اعتقلوني واستجوبوني وعرضوا علي مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات، هي من أعطاني الأموال الطائلة، هي من دفع للتذكرة. لذلك أنا أتيت إلى وزيرستان من خلال مطار الشام. Balawi consigue entrar en Pakistán y, en pocas palabras, desaparece. Lo más probable es que alguien se hubiera imaginado que era un informante y que le hubieran cortado la cabeza. Nadie tiene noticias de Balawi en 3 meses. De repente se pone en contacto con la CIA y dice: estoy dentro. Balawi es médico y ha empezado a tratar al número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Cuando Balawi envía esta información al cuartel general de la CIA, la alegría es inmensa. Hasta se informa a la Casa Blanca. Ese joven, ese Balawi, nos va a llevar directos al número 2. Puede que esté el número 1. La reunión tenía que llevarse a cabo en algún lugar que la CIA controlara por completo, y claro está, solo podía ser la base de Yost. Jennifer Matthews fue la encargada de idear un plan para que Balawi entrara en la base sin que nadie se enterara. El problema es que ningún miembro de la CIA lo había visto nunca en persona. Lo prepararon todo para que entrara en la base sin que lo registraran ni comprobaran su documentación, porque les daba miedo que alguien lo reconociera y que se desvelara su identidad. Mucha gente se lanzó a echarle la culpa a Jennifer. Pero yo no estoy en absoluto de acuerdo. Porque había muchas personas vigilando aquella operación. La gente quería creer que aquella fuente era de fiar. Les decían: adelante, 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 tenemos que seguir con esto. Seguro que hubo personas que dijeron: puede que no. Quizá deberíamos ir más despacio. Sucede en muchas operaciones, pero no sucedió en aquella. Lo prepararon todo para que pasara los controles de seguridad sin que los guardias lo vieran siquiera. Entra a la base, pasa un segundo control, pasa un tercer control y llega al corazón mismo de la base, al Sancta Sanctorum. Un total de 14 agentes de la CIA van a reunirse con él. Balawi sale del coche por el lado que no debe y grita en árabe: Dios es grande. Antes de que nadie pueda impedírselo, aprieta el detonador. Pulsa un botón y se vuela. Se produce una explosión enorme que acaba con la vida de todos los que Balawi tiene delante en ese momento.
Oímos la explosión, pero cuando vimos el humo que salía del sitio en el que yo sabía que estaba Chapman, me di cuenta de que habían atentado contra la base. Supimos que alguien había entrado en la base y que habían atentado contra la agencia. Y comprendimos que había sido algo gordo. Cuando llegamos al lugar del atentado, el espectáculo era tremendo. Había restos por todas partes. El agente que había allí aterrizó con el helicóptero en el patio y evacuó a todos los heridos que pudo. Me dijo, Jean no ha sobrevivido. Su jefa de logística, la mujer con la que habíamos trabajado codo con codo a diario, había muerto. Algunos otros agentes no llegaron ni murieron en el acto. Cuando tienes una misión y luego otra y luego otra, al final siempre pierdes a alguien. Nosotros perdimos a muy buena gente. Cuando me enteré de que Jennifer estaba en Host, me quedé de piedra. Bin Laden había acabado con ella. No sé, me parecía surrealista que le hubiera pasado aquello. Con la de años que llevaba intentando evitar que provocara otra tragedia, al final fue el responsable de su muerte. Es descorazonador. La agencia recibió críticas y, para ser sincero, lo entiendo. Pero no se habría conseguido lo de Abbottabad sin lo de Host. Una agencia que no está dispuesta a correr los riesgos que se corrieron en la reunión de Host, que por desgracia terminó en tragedia, no va a conseguir nada. No va a hacer todo lo necesario para seguir el rastro que los llevó a ellos hasta Abbottabad. De hecho, varias de las personas que encontraron el camino hasta Abbottabad murieron en Host. Son unos héroes cuya misión era capturar a Bin Laden y luchar contra Al-Qaeda. Ambos acontecimientos están estrechamente ligados. Según Bin Laden, aquella operación fue una gran victoria. El terrorista suicida había atentado contra un objetivo militar. Para Al-Qaeda aquello era importante. Su objetivo eran altos cargos del ejército y la CIA. Eran objetivos muy importantes. Estaba convencido de que, con independencia de quien lo buscara, era imposible matar a un guerrero de Al-Qaeda a no ser que éste cometiera un error. ¿Cuál fue el error de Bin Laden? Sus ansias de poder. El correo traía y llevaba mensajes constantemente. Bin Laden quería seguir tomando decisiones. Por eso estaba en contacto permanente con su segundo. Si se hubiera callado, habría estado a salvo.
La ideología de Bin Laden giraba en torno a la muerte y la yihad. Sin embargo, lo cierto es que él nunca se arriesgó a morir. Decía siempre que era bonito morir por la causa, pero él nunca se arriesgó a morir. Se aferró a la vida todo el tiempo que pudo e hizo todo lo posible para seguir con vida. La búsqueda del correo de Bin Laden se realizó bien, en mi opinión. La llevó a cabo un grupo de personas muy unido, con muchos años de experiencia, al que le importaba de verdad su misión y cuyos integrantes se apoyaban los unos a los otros. Inventamos una técnica que funciona, una técnica que al final nos llevó hasta Bin Laden. Me llamó un antiguo compañero y me dijo, pon las noticias. Yo estaba en casa y puse las noticias. El presidente iba a anunciar algo. Me dio la impresión de que había sido un buen día para la CIA. Por fin. Es Bin Laden. Lo han encontrado. Han acabado por fin con él. Sí, fue un día importante. No tengo muy claro si Estados Unidos ha realizado el esfuerzo necesario para entender lo que ha pasado. Lo importante de verdad no es cómo se llevan a cabo estas operaciones, sino saber por qué la gente contra la que luchamos hace lo que hace. ¿Por qué es el enemigo nuestro enemigo? Si no entiendes por qué te están atacando, es muy difícil acabar con la amenaza. No entendemos bien su idioma, no entendemos del todo su cultura. No tenemos que permanecer ciegos, sordos y mudos en aquellas zonas del mundo que nos importan. Fue bonito cerrar ese capítulo. Fue bonito, pero esto no ha terminado. Por desgracia, creo que esta situación se va a repetir. Bin Laden logró extender su ideología seguramente más de lo que él esperaba. ¿Cómo se mata una ideología? La muerte de una persona no acaba con ella. No me gusta. No quiero que esto siga así. Espero que acabe. Espero que no tengamos que vivir en un mundo con un adversario que no respeta que la vida humana es sagrada. No son las imágenes de un videojuego. Estamos hablando de personas que tienen familia y alma. Si te paras a pensarlo, ¿cómo vas a actuar?
Se puede llevar a cabo un debate filosófico, pero al fin y al cabo la pregunta es, ¿vas a hacer algo o no? ¿Vas a actuar o no? Esa es la cuestión.